Hoy nos adentraremos en una de las cuestiones más fascinantes y debatidas de la narrativa bíblica: ¿quién murió primero, Adán o Eva? Aunque esta pregunta puede parecer sencilla en un principio, está impregnada de misterios y lecciones que nos invitan a reflexionar sobre la relación entre Dios, el hombre y la mujer. Te invitamos a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a explorar podría cambiar la manera en que entendemos la historia de la humanidad y su propósito divino. Para abordar este tema, debemos regresar al Génesis, donde se relata el inicio de todo. En el capítulo 2, la Biblia nos narra la creación del primer ser humano, Adán, formado por Dios a partir del polvo de la tierra. El texto dice que Dios sopló en sus narices el aliento de vida, otorgándole existencia. Sin embargo, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y decidió crear a Eva a partir de una costilla de Adán. Ambos vivían en el jardín del Edén, un paraíso lleno de paz y armonía, hasta que un acto de desobediencia cambió para siempre su destino y el de toda la humanidad. Sin embargo, la pregunta sigue siendo intrigante: ¿quién murió primero? La Biblia no nos ofrece una respuesta explícita sobre el orden de sus muertes. Lo que sí conocemos es que, tras su expulsión del Edén, la mortalidad se convirtió en una realidad para ambos. El capítulo 3 de Génesis describe cómo la serpiente engañó a Eva, convenciéndola de comer del fruto prohibido. Seducida por la idea de que sería como Dios, conociendo el bien y el mal, Eva comió del fruto y luego lo ofreció a Adán, quien también lo consumió. En ese momento, el pecado entró en el mundo, y con él, la mortalidad. La sentencia divina fue clara. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Desde ese instante, la muerte se convirtió en el destino inevitable de la humanidad, pero el texto no detalla quién sería el primero en partir. Lo que sí sabemos es que Adán vivió 930 años, como se menciona más adelante en el capítulo 5 de Génesis. Sin embargo, el texto bíblico no registra la duración de la vida de Eva ni detalla las circunstancias de su muerte. Esto ha llevado a muchas interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. Al analizar fuentes bíblicas y textos antiguos, encontramos que esta falta de claridad tiene un propósito profundo: centrarnos en el mensaje más importante de esta narrativa, que no es quién murió primero, sino el impacto de sus elecciones y cómo su historia refleja las consecuencias de nuestra relación con Dios. Adán y Eva no solo representan los primeros seres humanos, sino el inicio de una humanidad que, aunque imperfecta, sigue siendo amada y redimida por su Creador. La pregunta, entonces, puede no tener una respuesta definitiva, pero su exploración nos deja con enseñanzas valiosas. La historia de Adán y Eva es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen peso eterno y que, a pesar de nuestros errores, siempre hay un camino de vuelta hacia Dios. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Nos encantaría conocer tu perspectiva. El relato bíblico de la longevidad de Adán, quien vivió 930 años, Génesis 5:5, plantea un interrogante fascinante: ¿qué sucedió con Eva? La Biblia guarda silencio sobre la duración de su vida y el momento exacto de su muerte, lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones y especulaciones. Esta omisión parece intencional, y algunos estudiosos creen que está cargada de simbolismo profundo. La ausencia de Eva, un símbolo de continuidad. En el pensamiento hebreo, la falta de mención específica sobre la muerte de Eva ha sido interpretada como un símbolo de transición. Eva, como madre de toda la humanidad, Génesis 3:20, trasciende el aspecto físico y se convierte en un vínculo eterno entre lo divino y la continuidad de la vida. En este sentido, su legado no termina con su muerte, sino que permanece vivo a través de las generaciones. Este enfoque sugiere que Eva encarna la conexión perpetua entre la humanidad y su Creador. Adán y los textos apócrifos. Por otro lado, al explorar textos apócrifos como el libro de los Jubileos y el libro de Adán y Eva, encontramos relatos que iluminan esta narrativa desde una perspectiva diferente. Según estas fuentes, Adán enfermó gravemente en sus últimos días, lo que provocó un profundo lamento en Eva. Se dice que su dolor fue tan intenso que incluso los ángeles se compadecieron de ella. En el libro de los Jubileos, capítulo 4, se menciona que Adán fue el primero en morir y que fue sepultado en un lugar que más tarde se conocería como Hebrón. Según esta tradición,
Eva sobrevivió a Adán por un corto periodo antes de unirse a él en su destino final. Esto sugiere que, cronológicamente, Adán murió primero, pero también da lugar a una reflexión simbólica. La muerte física de Adán marca el fin de una era, mientras que Eva, al sobrevivirle, representa la resiliencia y la continuidad. Eva fue la primera en morir. Más allá del orden cronológico, algunos estudiosos sostienen que Eva fue la primera en experimentar una muerte espiritual. Esta idea se basa en el relato de Génesis 3, donde Eva fue la primera en comer del fruto prohibido, un acto que simboliza la separación de Dios. Según la teología bíblica, esta separación espiritual es vista como una forma de muerte, incluso antes de que la muerte física se hiciera presente. En el libro de Romanos 5:12, el apóstol Pablo menciona: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Aunque se responsabiliza a Adán como cabeza de la humanidad, fue Eva quien dio el primer paso hacia la desobediencia. Este acto inicial no solo trajo consecuencias físicas, sino que marcó el inicio de una desconexión espiritual entre la humanidad y Dios. Así, algunos interpretan que Eva murió espiritualmente primero, al abrir la puerta del pecado y, con ello, la del sufrimiento y la mortalidad. Muerte espiritual, una perspectiva más profunda. En la teología judía y cristiana, la muerte espiritual se entiende como la pérdida de la comunión directa con Dios. Esto se refleja en la expulsión del Edén, donde tanto Adán como Eva fueron alejados del lugar de perfección y de la presencia divina. Aunque continuaron viviendo físicamente, su alejamiento del paraíso representó una muerte significativa para sus almas. Los textos místicos judíos, como el Zohar, aportan una perspectiva aún más rica. Según estas tradiciones, Adán y Eva compartían una conexión espiritual profunda antes de su caída. La transgresión no solo rompió su relación con Dios, sino también su vínculo espiritual mutuo, introduciendo el dolor, la discordia y la separación como experiencias humanas fundamentales. Reflexión final, más allá de la muerte. La narrativa de Adán y Eva no se limita a quien murió primero en un sentido literal. En cambio, apunta a cuestiones más trascendentes sobre la condición humana, el impacto del pecado, la pérdida de la comunión divina y el anhelo de redención. Adán y Eva simbolizan tanto la fragilidad humana como la capacidad de trascenderla a través de la esperanza y la conexión con lo divino. Este análisis nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, cómo entendemos la separación de lo divino en nuestras experiencias diarias. ¿Cómo buscamos restaurar esa conexión? Más allá de los relatos cronológicos, la historia de Adán y Eva sigue siendo un espejo de nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La conexión entre Adán y Eva no solo fue física, sino también profundamente espiritual, un vínculo tan poderoso que, según algunas tradiciones, la muerte de uno inevitablemente afectaría al otro. Su unión reflejaba una esencia única e inseparable, donde el fallecimiento de uno significaba más que el fin físico, era una fractura en una conexión divina que trascendía la mortalidad. En este sentido, la pregunta sobre quién murió primero no se limita al ámbito material, sino que apunta a un lazo espiritual que superaba las limitaciones terrenales. Un llamado a la reflexión y a la comunidad. Antes de continuar explorando este apasionante tema, te invitamos a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con amigos interesados en profundizar en los misterios de la fe. Este tipo de reflexiones nos ayudan a descubrir verdades que trascienden lo cotidiano y nos conectan con lo eterno. Volviendo a la cuestión inicial, ¿quién murió primero? En cuanto a lo registrado en las Escrituras, sabemos que Adán vivió hasta los 930 años, Génesis 5:5, mientras que la Biblia no menciona con claridad el momento exacto de la muerte de Eva. Esta ausencia ha llevado a muchos a interpretar que Eva falleció después de Adán, según diversas tradiciones antiguas. Sin embargo, si consideramos el aspecto espiritual, podríamos decir que Eva fue la primera en morir. Al ser la primera en desobedecer, Eva experimentó el peso de la separación de Dios, lo que en la teología se conoce como muerte espiritual. La muerte espiritual, más allá de lo físico. En la narrativa bíblica, la verdadera muerte no es solo el fin de la vida física, sino la pérdida de la comunión con Dios. La desobediencia de Eva en el jardín del Edén marcó el inicio de esa separación. Al comer del fruto prohibido,
Eva eligió su voluntad sobre la de Dios, trayendo consigo una ruptura espiritual que afectó no solo a ella, sino a toda la humanidad. Este acto de desobediencia, seguido por Adán, introdujo el pecado y la mortalidad en el mundo, dejando una marca imborrable en la historia humana. Como leemos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo nos recuerda que la muerte física y espiritual es la consecuencia del pecado, pero también que la redención es posible a través de Cristo. La esperanza más allá de la muerte. Aunque la muerte física es inevitable para todos, la Biblia presenta una narrativa de esperanza y redención. A través de Cristo, tenemos la promesa de vida eterna y restauración de nuestra relación con Dios. Este mensaje trasciende el relato de Adán y Eva y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos eligiendo una vida conectada con Dios o nos encontramos en un estado de separación espiritual? Al final, la pregunta no es solo quién murió primero, sino que representa la muerte en la narrativa bíblica. Para Adán y Eva, la muerte simboliza tanto el precio de la desobediencia como la oportunidad de redención. Sus historias no solo nos hablan del pasado, sino que ofrecen lecciones para el presente, que, aunque la humanidad puede apartarse de Dios, siempre existe la posibilidad de regresar a Él. Comparte y continúa explorando. Si este contenido te ha llevado a reflexionar sobre los misterios de la Biblia y los mensajes profundos de la fe, te animamos a suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. La riqueza de la espiritualidad y los enigmas de las Escrituras son temas que nos enriquecen a todos. Nos vemos en el próximo video. Continuaremos explorando los grandes enigmas de la Biblia y cómo sus enseñanzas pueden transformar nuestra vida.